grupo está conformado por Brigitte Natalia Romero, Evelina Andrea Rosso, Sofía Caterine Martínez y yo, María Fernanda Beltrán. Y a continuación les vamos a explicar el libro El arte de la guerra. Primero empezamos con la evaluación. Este se basa en evaluar y anticipar todas aquellas tácticas y acciones antes de entrar en combate. Y se apoya con 5 fundamentos principales, los cuales son la doctrina, que es lo que hace que el pueblo esté en armonía y concordia con el gobernante o el líder. El segundo es el tiempo, el tercero es el terreno, para saber dónde es mejor desplazarse y sacarle ventaja de eso. El cuarto es el mando, ya que el dirigente debe tener las actitudes y aptitudes necesarias para llevar adelante a su equipo. Y por último tenemos la disciplina, la cual debe tener en todo el equipo. Todos estos fundamentos ayudarán a estructurar una buena estrategia y alcanzar la victoria. También es importante el arte del engaño para poder engañar al rival y confundirlo o atacarlo sin que se lo espere. Y esto es exactamente lo que hace la industria lechera Cargill para manipular a la empresa Tony y así tenerlo confundido y pierda el ingreso del mercado. Después seguimos con la iniciación de las acciones. Este menciona que al inicio de toda competencia se debe planificar y evitar todo aquello que no contribuya a la fácil y rápida victoria del equipo, ya que los equipos se pueden agotar y desanimar sin llegar así a la victoria. También menciona que debemos motivar a las personas con recompensas para que ellos luchen por su propia iniciativa. Y esto es lo que hace la industria lechera Cargill, haciendo que el pago del trabajador sea bueno, como para poder motivarlos y que sigan trabajando. En este tercer capítulo se habla sobre las preposiciones de victoria y derrota. Este tema habla sobre que lo principal para asegurar la victoria no es terminar con el enemigo, sino poder utilizarlo para su conveniencia. Hay que estudiar bien el enemigo para poder derrotarlo sin necesidad de la violencia y solo utilizando el análisis y la inteligencia. Así, no hay que ser alguien experto para poder ser victorioso. Como dice en el libro, los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes y luego deshacen sus alianzas. Todos estos consejos se pueden aplicar cuando las condiciones que se presentan son equivalentes, por lo que lo ideal es ganar sin hacer ningún tipo de daño a menos que sea estrictamente necesario. Y siempre que queramos conseguir un objetivo físico, nos enfrentaremos a una batalla. Un ejemplo de esto es el momento en el que una empresa podría utilizar algún fallo de otra, permitiendo así la entrada de espías. Como lo que pasó, la jueza civil Mirta Sar dictó una sentencia a favor de Alejandra Monteagudo, involucrada en el hecho que en mayo de 1995 conmocionó a la opinión pública, que se trata del presunto caso de tráfico de datos empresariales a favor del diario Los Andes y en prejuicio del diario Uno. Sar consideró que las grabaciones de las llamadas telefónicas se hicieron sin autorización judicial y que luego se publicaron. En el capítulo sobre la medida de la disposición de los medios, este tema se basa en enseñarnos cómo tener una victoria asegurada mediante el estudio de nuestro adversario, teniendo en cuenta que aquel que tiene una estrategia tiene la batalla ganada frente a aquel que no tiene un plan premeditado. Por lo tanto, eso es un recalca que la manera de lograr visualizar la vulnerabilidad de nuestros adversarios es mediante un trabajo propio en nuestra invencibilidad. El primer paso para ganar es estudiar nuestros puntos débiles. Debemos eliminar aquellas vulnerabilidades que poseemos y en caso de no ser posible una eliminación, debemos lograr una minimización máxima. Debemos tener claridad frente a 3 acciones: dónde, cómo y cuándo atacar a nuestro enemigo. Solo de esta manera conseguiremos un control total sobre su ataque. Un ataque correcto y estratégico se basa en 2 cosas. En primer lugar, debemos defender y mantener firmeza.
y cuando dispongamos de los medios suficientes debemos atacar, siempre teniendo en cuenta lo importante que es conseguir una victoria sin violaciones. Es decir, no atacar a un ejército inocente, ni hacerlos prisioneros, ni mucho menos robar su motín. Por ningún motivo se deben repetir los errores de una civilización decadente. Cito a Sun Tzu en la página 18, donde dice: en consecuencia, un ejército victorioso es como un kilo comparado con un gramo. Un ejército derrotado es un gramo comparado con un kilo. Cierro cita. Un claro ejemplo de esto es la rivalidad entre las empresas McDonald's y Burger King. Estos dos titanes de la comida rápida tuvieron una batalla durante un periodo extenso hasta que este llegó a su apogeo en el año 1957, cuando Burger King lanzó al mercado su Whopper de 37 centavos, un producto de precio-calidad. Esta pues fue con el fin de hacerle contrapeso a la en su momento hamburguesa top de McDonald's. Pero pues lo que no esperaba Burger King fue el contragolpe que dio McDonald's, tomando como fuente principal la gran invención de Burger King. De esta manera, McDonald's sacó al mercado su primera hamburguesa característica de una enorme porción de carne, la que hoy en día es conocida como la icónica Big Mac. El capítulo 5, que habla sobre la firmeza, nos enseña cómo un buen líder puede lograr la victoria por medio de una percepción favorable o fuerza de ímpetu. De esta manera podemos evidenciar cómo una persona inteligente puede conseguir más rápidamente la victoria que una persona fuerte, y también cómo despistar al enemigo por medio de fingir desorden. Esto lo podemos evidenciar en un caso práctico como lo es la empresa Lidl alemana, que es una comercializadora de productos en descuento. Ellos manejan el salario emocional, proporcionándole beneficios a los trabajadores, por lo tanto es una de las empresas con más demanda, y algunos de los beneficios que le brindan a sus trabajadores es como proporcionarles planes alimenticios, preocuparse por su actividad física, proporcionarles clases de gestión del estrés y entre otros. El capítulo 6, que habla sobre lo lleno y lo vacío, nos enseña cómo debemos ser estratégicos para llevar a la competencia por el camino más agotador, de esta manera obteniendo la ventaja. Esto se puede lograr aprovechando los momentos de debilidad del oponente y atacando los momentos que menos se lo espera. Esto nada más lo podemos lograr si tenemos una actitud favorable de adaptación, ya que nunca nos mantendremos en una situación fija en este entorno. Esto lo podemos evidenciar en un caso empresarial como lo podría ser WhatsApp y Telegram, que con la caída reciente de WhatsApp, Telegram utilizó una estrategia que puede analizar las falencias y sacar provecho de ellas, haciéndole ver a todos los usuarios que su app era más completa y tuvo más descargas que nunca. Capítulo habla sobre el enfrentamiento directo e indirecto. Este tema habla sobre cómo intentar enfrentarse a otra cara es algo de dificultad alta, pero que si se logra los resultados podrían abundar. También nos aconseja que si queremos lograr nuestras metas primero, debemos dar una apariencia contraria y seguir haciendo nuestro camino de manera disimulada. Otro consejo que nos da es que aunque debamos ser rápidos, no debemos apurarnos, ya que si esto sucede, los resultados deseados podrían quedar incompletos. También explica que no debemos subestimar a nuestros enemigos, ya que si se ignoran las tácticas de sus rivales, no se podrían utilizar las alianzas precisas y tampoco se podría arriesgar para conseguir algo, a menos que ya tengas un completo dominio sobre este tema. Explicando también que un ejército perece si no está equipado, si no tiene provisiones o si no tiene dinero. Un claro ejemplo de esto es que en la industria lechera Carchi no se pueden ignorar los planes de la empresa lechera Tony y debe conocer el terreno en donde pues ésta se está actuando. En este caso, el de los lácteos, en donde va a impregnar su estrategia de comercialización. En el capítulo 8 habla sobre los 9 cambios.
Este capítulo habla de que el líder debe ser lo suficientemente ágil como para sacarle ventaja a todo, y con ello debe analizar el beneficio y el daño que sus acciones pues pueden llegar a provocar. Y debe también estar atento ante cualquier peligro y evitarlo antes de pues que se presente. También menciona que se debería mantener ocupado al rival, y esto es lo que hace la industria lechera Cargill a la empresa Tony. Siempre está en constante pelea en lo que es la comercialización de los lácteos, tratando de, por así decirlo, cansar a la empresa Tony y manteniéndolo ocupado y agotado para cualquier descuido. La industria lechera Cargill pueda aprovechar eso al máximo. En este noveno capítulo habla sobre la distribución de los medios. En este capítulo nos enseñan diferentes tácticas para poder vencer al enemigo, tales como analizar las debilidades y fortalezas de este, observar en qué posición se encuentra este rival, tener una estrategia para cualquier situación e irse por el camino seguro. El principal objetivo es lograr un dominio de todo el territorio para así evitar inconvenientes y buscar la mejor localización posible, etc. Como dice en el libro, no te sitúes río abajo, no camines en contra de la corriente ni contra el viento. Los principales puntos clave son el análisis de la competencia, también las razones de la prosperidad de la competencia, identificar las oportunidades y buscar elementos originales y llamativos. Y como último consejo, dice que hay que sobresalir creando nuevas estrategias, fidelizar e innovar. Un ejemplo de esto es la red de farmacias Caribe, la cual se identifica por su excelente servicio, también da personalidad a su marca, aprovecha las ventajas competitivas, innova constantemente y se preocupa por la necesidad de los clientes. En este décimo capítulo habla sobre la topología. En este capítulo nos mencionan las distintas clases de terreno en los que se puede ubicar una situación, y también explica 6 maneras con las cuales podemos ser vencidos. La primera es subestimar al enemigo y pensar en este como un ser débil. La segunda es la falta de un sistema de comunicaciones e información. La tercera es la insuficiencia de un correcto manejo de los productos. La cuarta es no separar las emociones del trabajo y ser pasionales. La quinta es la falta del orden, y la sexta es no escoger correctamente a los trabajadores en su área de especialidad y personal no calificados. También resalta la importancia del buen trato entre el líder y los subordinados, para así asegurar su lealtad. Como dice en el libro, mira por tus soldados como miras por un recién nacido. Así es, ellos estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos y morirán gustosamente contigo. Como ejemplo, en varios concesionarios como Honda, a causa de no estudiar bien sus condiciones topográficas en las que se encontraba, sufrieron varias pérdidas. También situaciones donde la competencia en precio lleva a los extremos mínimos, aumentando su oferta pero disminuyendo sus ganancias. En esta clase de concesionarios, el beneficio es aportado gracias a las revisiones y reparaciones del vehículo. Capítulo 11 sobre los 9 tipos de terreno. Estos definen las diferentes situaciones que podemos evidenciar en una organización. Por lo tanto, si nuestra competencia ya se encuentra posicionada, debemos generar estrategias, rapidez de acción y perseverancia para lograr nuestros objetivos. El directivo debe tener unas características específicas como lo son ser ordenado, justo, perseverante y muy prudente. Los 9 tipos de terreno son el terreno ligero, el terreno clave, el terreno comunicativo, el terreno de intersección, el terreno difícil, el terreno desfavorable, el terreno cercado y el terreno mortal. Esto se puede evidenciar en un ejemplo claro como lo son en el McDonald's y el Corral, que viven una constante competencia por sus ventas y por marcar quién es la mejor multinacional.
El capítulo sobre el arte de atacar por el fuego, pues se basa en esclarecer la manera y el momento en el que es oportuno realizar un ataque, dejando claro que todo aquel que realice un asedio victorioso sin llevar a cabo ningún tipo de recompensa, pues a los que han realizado méritos será llamado avaro y traerá mala fortuna para ataques futuros. Por ende se debe tener en cuenta las circunstancias, el terreno, el enemigo y la estrategia a utilizar a la hora de realizar un ataque, ya que de lo contrario, al no ser evaluado de manera sensata y correcta, pues podrá llegar a ser utilizado como contraataque provocando una caída sin salida alguna. Se debe tener en cuenta aquellos sentimientos de ira, cólera y opresión a la hora de efectuar un ataque. De ser expresados libremente, podrán convertirse en nuestro talón de Aquiles, llevando a nuestro ataque a convertirse en una falla total. Aquel que sabe interponer inteligencia y mente ante avaricia y corazón siempre saldrá victorioso. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la constante rivalidad de las empresas tecnológicas Apple y Samsung, quienes llevan en una disputa por ser la mejor empresa tecnológica hace años. Durante todo este tiempo siempre se habían mantenido alineados, mientras uno daba un golpe, el otro contraatacaba derrotando la victoria que se había obtenido, y así sucesivamente hasta que la ambición de Samsung por posicionarse en primer lugar en tecnología lo llevó a una clara derrota, obteniendo diversos daños para la empresa y una ejemplar victoria para Apple. Esto ocurre en abril del año 2011, año en que Apple demanda a Samsung por copias de diseño y elementos de interfaz, y pues esto conllevó a una corte declarar culpable a Samsung de infringir 3 patentes de diseños y lo ordenó a pagar una suma de $1.050 millones de daños a Apple. Sin embargo, Samsung apeló el monto dado por la corte argumentando que solo debía pagar $28 millones, relacionándolo con una suma limitada a las ganancias que se habían obtenido por los aparatos vendidos en el mercado, que contaban pues con el diseño propio de Apple. Sin embargo, la corte estableció que Samsung debía pagarle finalmente a Apple una suma de $533 millones a Apple. Aquí reflejamos cómo Samsung, dejándose llevar por el deseo de superar a Apple en ventas y querer posicionarse en primer lugar, lo llevó a perder una considerable cantidad de dinero y a ser señalado como una empresa sin ideas propias, además de llevar a Apple a recibir una gran cantidad de dinero, marcándole una victoria propia. El último capítulo habla sobre la concordia y la discordia y menciona lo importante que debe ser tener un espía para que informe la situación de la empresa rival e incluso cause disturbios en ella. Teniendo estos espías no habrá ninguna sorpresa que perjudique a la empresa. A ellos hay que tratarlos de la mejor manera para que no se renieguen y trabajen en contra tuya. Respecto a la empresa Best Buy, planea muy bien su forma de operar y establece buenas relaciones con los fabricantes para conseguir precios y condiciones de pago más favorables y adquirir mayor número de clientes y número de empleados de la empresa rival. Además, respeta a los trabajadores de la empresa rival y fomenta el trabajo y la seguridad de sus empleados para que ellos renuncien a su empresa y trabajen con ellos.